La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. De todo corazón, muy feliz año nuevo. Estamos a 1 de enero, solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Lo primero que quiero hacer de todo corazón es felicitarte el año nuevo. Y desearte que tengas un año, el año que empieza, lleno de bendiciones, de paz, de alegría, de amor. Vamos a comenzar escuchando con mucha atención las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban por lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. ¿Qué cosas deseo decirte, querida alma contemplativa, al comenzar el año nuevo? Pues lo primero que deseo decirte es que el Evangelio nos dice que los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y con ellos al niño. Es decir, el niño Jesús, ¿con quién está? El niño Jesús está con María y con José. En este año que empieza, querida alma contemplativa, te animo muchísimo, con todo mi corazón, a que recurras constantemente a la intercesión de María y José.
María y José te ayudarán muchísimo a encontrar al niño. María y José te ayudarán muchísimo a encontrar a Dios, a vivir este año con Dios. Especialmente, de nuevo hoy, te aconsejo que te consagres a María, que le consagres tu vida a María. Dice el Evangelio que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María meditaba en su corazón las cosas de Jesús. Meditaba en su corazón las cosas de Dios. Hazlo así, querida alma contemplativa, que este año sea un año para meditar en tu corazón las cosas de Dios. Que este año sea un año para centrarte más en Dios, para vivir más de Dios, con Él, para Él. Que este año Él se convierta en aún más importante en tu vida. He buscado un poco al azar, un poco buscándolo yo, un dicho de San Juan de la Cruz para que te sirva para comenzar el año. Entonces he elegido el dicho 63, Dichos de Luz y Amor 63, que dice así: mira que no te entristezcas de repente de los casos adversos del siglo. El siglo, en el lenguaje del siglo XVI, significa de los casos adversos que te ocurren en esta vida. No te entristezcas de repente de las cosas malas que te pasan en esta vida. Es un buen propósito para este año. No entristecerse de las cosas malas que nos pasan en esta vida. Pero ahora nos va a explicar San Juan de la Cruz por qué. Pues que no sabes el bien que traen consigo ordenado en los juicios de Dios. En los juicios de Dios, las cosas malas que nos pasan en esta vida, en la sabiduría de Dios, las cosas malas que nos pasan en esta vida son para un bien mayor. Y concluye el dicho: para el gozo sempiterno de los escogidos. Es decir, las cosas malas que nos pasan en esta vida son para un bien mayor, pero no siempre para un bien mayor en esta vida.
sino que a veces son para un bien mayor en la otra vida. Pero en este año que empieza, vamos a mirar mucho a la otra vida. Es decir, vamos a vivir intensamente esta vida. Vamos a vivir el amor a Dios, el amor al prójimo en esta vida. Pero vamos a recordar mucho, querida alma contemplativa, que la más importante es la vida que viene después de esta vida. Esta vida dura muy poco. La otra vida no se acaba nunca. Y ahora quería comentar contigo la preciosísima bendición solemne que nos regala la Iglesia para el primer día del año. El primer día del año hay una bendición solemne especial. Fíjate qué preciosa es. Dios, fuente y origen de toda bendición, os conceda su gracia, derrame sobre vosotros la abundancia de sus bendiciones y os proteja durante todo este año que hoy comenzamos. Entonces, le pedimos humildemente y confiadamente a Dios: Dios mío, protégenos en este año que comenzamos. Luego continúa: Él os mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades, perseverantes hasta el fin en la caridad. Pídele estas tres gracias a Dios para este año. Mantenerte íntegro en la fe. Es decir, creer en la fe verdadera, en la fe de la Iglesia. No creer en cualquier cosa, sino creer lo que enseña la Iglesia. Que es lo que Dios nos ha revelado, lo que Jesús nos ha revelado. Entonces, mantener tu fe íntegra, inconmovible tu esperanza. Es decir, que en este año le pidas a Dios que tu esperanza sea inconmovible. Que no pierdas nunca la esperanza. Que tengas siempre esperanza. Y perseverantes hasta el fin en la caridad. En medio de las dificultades, es decir, que por más dificultades que haya, por más difícil que sea amar, perseveres en el amor. Que no te rindas y dejes de amar. No, que perseveres en el amor por encima de las dificultades. Pídele esta gracia a Dios. Continúa la bendición. Él os conceda un feliz y próspero año nuevo. Pedimos que este año nuevo sea feliz. Le pedimos a Dios la gracia de la felicidad y que sea próspero, que nos vayan bien las cosas.
escuche siempre vuestras súplicas y os lleve a la vida eterna. Esto es lo más importante, que nos lleve a la vida eterna. Esto es todo por hoy, mi queridísima alma contemplativa. Muy feliz año nuevo. Que María te acompañe, sea tu madre, tu amiga, tu maestra, tu modelo en este año que comienza. El Señor te bendiga. María te bendiga.